Buenas tardes, hermanos y amigos que nos sintonizan esta tarde. Es un privilegio una vez más estar ahí en la intimidad de su hogar, congregados, no en cuerpo, pero sí, hermano, en un mismo espíritu y en un mismo sentir, con el anhelo profundo de que el Espíritu de Dios nos visite, que la palabra nos edifique y que el Padre tenga misericordia de nosotros, hermanos. Yo le voy a suplicar a los hermanos que ya estamos conectados a través de este medio, que por favor incline su rostro. Vamos a orar para pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que nos respalde, que nos visite, que haga efectiva su promesa de que donde dos o tres se congregan en su nombre, que ahí va a estar en medio de nosotros. Así que le suplico, hermano, que cierre sus ojos, incline su cabeza y tratemos, hermano, de abrir nuestros labios, de abrir nuestra boca y de invocar el nombre del Dios Todopoderoso. Oramos, Padre, esta tarde. Venimos delante de tu presencia a darte gracias, porque tu misericordia es tan grande sobre nosotros, que a pesar, Dios eterno, de que somos polvo, de que somos débiles, Padre, dada nuestra naturaleza humana, tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Sigues respaldándonos, Padre, porque ves en nosotros aplicada la sangre de Cristo Jesús, el Cordero perfecto, que murió en la cruz para rescatarnos a nosotros de una vana manera de vivir. Nosotros, Padre, que sin Cristo estábamos alejados de los pactos y de las promesas y que éramos hijos de desobediencia, como toda la demás gentilidad. Por eso esta tarde, Padre, te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por el privilegio de haber sido escogidos desde la eternidad para ser hechos hijos tuyos, Padre. Gracias te damos porque Cristo con su obediencia propició nuestra redención. Y ahora, Padre, tú has enviado sobre nosotros la presencia de tu Espíritu para que sea el encargado de guiarnos de retorno a ti, Padre bendito. Por eso esta tarde te bendecimos y te damos a ti el honor y la gloria y te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que nos hagas aptos, Padre, para poder discernir con el auxilio de tu Espíritu tu palabra que tú has enviado para nosotros en esta hora como un maná en el desierto, como sustentaste a Israel durante 40 años en el desierto, donde dice tu palabra que no se envejecieron sus zapatos, no se envejeció su ropa. Igual, Padre, tú con esta palabra nos sustentas a nosotros en este peregrinar que estamos teniendo en este mundo terrenal, Padre, en el cual muchas veces, aunque tengamos aflicción, aunque tengamos temores, conflictos, sabemos, Padre, que tú no nos vas a dejar solos, porque Jesucristo hizo la promesa de no dejarnos huérfanos, sino que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Fíjense, hermanos, que tal vez encendemos esta lámpara, quiero hacer una brevísima remembranza de unos textos que vimos ayer. Hablamos en el capítulo 2 del libro de Filipenses, en el verso 14, cuando el apóstol Pablo, recuerdes, hermano, que todos los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo escribió un mandamiento a Timoteo, donde le hace ver la necesidad de que todo lo que se haga sin murmuraciones y contiendas, y vimos despacio esto ahí. Dice después, para que seamos irreprensibles. Vimos los significados de esa palabra, irreprensibles y sencillos, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna
y perversa, en medio de la cual, hermano, nos tocó vivir. Bueno, es una batalla, hermano, limpiarnos nosotros de esas áreas de contaminación en nuestra alma, porque todos, le decía el día de ayer, todos tenemos terminales que nos vinculan a la murmuración y a la contienda. Venimos de familias, crecimos viendo nosotros conductas de murmuración y de contienda. Eso fue la vana manera de vivir que heredamos. Entonces hay una exhortación de Pablo a Timoteo y también para todos nosotros, para que seamos despojándonos de la murmuración y la contienda. Por supuesto que no solo de eso, hay un montón de situaciones más, pero esto es lo que nos tiene entretenidos esta tarde, lo que nos ocupa, que nos despojemos de la murmuración y la contienda para ser hijos de Dios irreprensibles y sencillos en medio de esta generación perversa. Vimos también, hermano, ayer unos textos que me llamaron la atención en el capítulo 1 de Lucas. Mire, pues quiero que se lo voy a volver a leer. Ayer lo trajimos a memoria. Capítulo 1 de Lucas dice, capítulo 1 de Lucas dice el verso 5, que en los días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer se llamaba Elizabeth, de las hijas de Aarón. Pero me llamó la atención porque el verso 1:6 dice que ambos, Zacarías y su mujer, eran irreprensibles. Mire, pues, eran irreprensibles. Es decir, ayer vimos la palabra amentos, la palabra irreprensibles. No tenían defecto, eran intachables, eran perfectos, no había nada que señalarles a ellos. Y vamos a ver algo, dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bueno, eso, hermano, es lo que a nosotros nos debe ocupar, preocuparnos nosotros de vivir conforme a la palabra, lo más apegado posible a la palabra, lo más apegado posible a los mandamientos, porque eso nos va a hacer irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Yo estaba pensando algo que me llamaba la atención, porque fíjese, hermano, que en el capítulo 10 de Romanos, si quiere me acompaña, porque mire, pues, estos hermanitos, estos hermanos que se llamaban Elizabeth y Zacarías, fíjese, hermano, que vivieron bajo la ley. Ellos vivieron bajo la ley. Y dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vamos al capítulo 10 de Romanos. Mire, pues, leamos desde el verso 1, solo para tal vez podemos, es que esto es algo, esto, hermano, es difícil de manejarlo con la mente natural, porque nosotros tenemos un desconocimiento total de la Escritura. Entonces, mire, pues, el antiguo pacto, judíos, Israel, ley. Que esa palabra ley quiere decir instrucción, Torá. Y creemos nosotros, porque así se nos hizo creer mucho tiempo. Nuevo Testamento, evangélicos, y la ley ya nada que ver. Mire pues. Dice que Zacarías y su esposa Elizabeth eran irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Vivieron bajo la ley. 10:1 de Romanos dice, está escribiendo el apóstol Pablo a los judíos residentes en Roma. Mire pues, que conformaban una nueva iglesia. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por ellos, si usted se va al capítulo 9 y lee más atrás, viene hablando de Israel desde el capítulo 3. Dice, es para salvación. Porque les doy testimonio. Miren, pues está hablando del judaísmo. Les doy testimonio
de que tienen celo de Dios, pero no conforme a juicio. Mire pues, luego dice el verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, mire pues, el error de Israel, ignoró la justicia de Dios, e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el propósito de la ley, recuérdense que dice que Zacarías y Elizabeth eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Mire pues, ignorando, porque el propósito de la ley, 10:4, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Apareció Jesús, aparece Jesús, ¿verdad? Dando cumplimiento al capítulo 1 del Evangelio de Juan, encarnando, hermano, lo que dice en Filipenses capítulo 2, cuando dice que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, aparece Yeshua, aparece Jesús. Pero Jesús era la justicia de Dios encarnada. Jesús era la justicia de Dios se encarnó en Cristo. En Cristo estaba encarnada la palabra. Mire pues, y ellos ignoraron la justicia de Dios y trataron de establecer su propia justicia. No se sometieron a la justicia de Dios, porque el propósito de la ley es Cristo. Porque el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribió, mire el verso 5, porque Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga todas las cosas que están escritas va a vivir por lo que hizo, porque cumplió los mandamientos. Entonces, estos personajes del capítulo 1, verso 6, que a la postre, hermano, fueron los padres de Juan el Bautista, se esforzaron por vivir todos los mandamientos de la ley. Dice también, mire pues, pero la justicia, el verso 6, que es por la fe, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender al Mesías. ¿O quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. ¿Pero qué dice? Dice el verso 8. ¿Pero qué dice? Mire, la justicia que es por la fe dice así, verso 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de fe que predicamos. Mire, pues, verso 9. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, vas a ser salvo. Esa es la justicia que es por la fe. Creer que Jesucristo es el Señor, que se despojó de su divinidad, que apareció en el planeta Tierra para pagar en la cruz las culpas, los pecados, las transgresiones, la desobediencia, para cancelar nuestras deudas, hermano, y dejarnos a nosotros con la tarjeta en blanco, sin deudas. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo restó entre los muertos, vas a ser salvo. Bueno, vimos ayer también, hermano, el capítulo 5 de Romanos. Mire pues, el capítulo 5 de Romanos dice así. Por lo tanto, ya vimos en el 10 que es la fe. Nosotros empezamos, hermano, mire pues, oímos una prédica en algún momento, porque mire pues, hermano, con nuestra mente natural, yo desde que era niño creí en Jesús. Yo desde que tenía 2, 3, 4, 5 años creí en Jesús. Y se cimentaba mi creer, así creía yo, se cimentaba entre comillas,
Cuando desde niño yo iba a algún lugar, hermano, y miraba alguna representación del Jesús terrenal, del Jesús según la carne. Máxime si era durante esas solemnidades religiosas que se celebran durante la Semana Santa, como le llaman. Y impresionaba mi alma, hermano, ver todo aquel protocolo religioso, y había un impacto en mi alma que creía yo que cimentaba mi fe, pero solo pasaba la ceremonia, hermano. Yo volvía a mis mismas andadas, hasta que en algún momento, hermano, gracias a un hermano que me habló de Cristo, hermano, yo empecé a escuchar las prédicas. Recuérdense que Romanos 10:17 dice, y lo que se oye es la predicación de la palabra. Llegué a un momento, hermano, en que ese oír me convenció a mí de que verdaderamente, ahora lo entendía de otra manera, Cristo descendió de los cielos tomó forma humana, se encarnó la palabra y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y con esa muerte, hermano, la sangre que derramó me rescató a mí. Como ya creímos eso, dice 5:1 de Romanos, hemos sido declarados, dice, habiendo sido declarados justos. Mire, hermano, mire todo el recorrido que personajes como Zacarías y Elizabeth tenían que llevar a cabo. Recuérdese que leímos en el capítulo 10 que el que hiciere todas esas cosas, había esa ley Torá, hermano, consistía en ordenamientos y ceremonias, en mandamientos y preceptos de orden ceremonial. Había, hermano, para limpiarse el pecado, cubrir una serie de ceremonias, hermano, que nosotros ya no tenemos que cumplir. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios, creerle a la palabra. Porque eso va a cimentar una confianza, una seguridad, una firmeza en nosotros. Entonces, como creemos, dice, hemos sido declarados justos y estamos en paz para con Dios. Bueno, miremos, hermano, el Salmo 32, porque David, el salmista, entendió algo bien tremendo. Mire, pues, porque recuérdese que David también vivió bajo la ley. Y David, hermano, por haber violado la ley, era un reo de muerte, aunque fuera el rey, era un reo de muerte. Pero dicen los estudiosos que David vivió en la ley hubo un paréntesis de gracia, para que este personaje, hermano, pudiera proyectar a futuro lo que iba a ser este nuevo orden espiritual llamado gracia. Por eso dice la Escritura, por gracia sois salvos. Esto no es de nosotros, no es porque yo creo, no, es porque a Dios le plujo, hermano, propiciar a su Hijo el rescate por usted y por mí. Y se abre un paréntesis, se abre ahora la palabra, hay quienes no les gusta, pero para que podamos entender y usar una palabra, dispensación de gracia. Mire, pues, lo entendió David. Él, en plena ley, se abre un paréntesis de gracia. Este hombre tenía que haber muerto por su pecado de adulterio y por su pecado homicida. Pero mire, pues, me gusta esta versión. Le voy a leer la RB60. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Porque mire, pues, hermano, todos los pecados cometidos durante el antiguo pacto, cada año ofrecía el pecador un cordero sin mancha, un cordero intachable, sobre el cual se ponían las manos, y todo el pecado del pecador y del transgresor, del inicuo, iba sobre el cordero. Después ese cordero era sacrificado, y la sangre derramada de ese cordero iba a cubrir, oigan, solo iba a cubrir los pecados del transgresor, del inicuo, del pecador. Y el próximo año
se volvían a empezar a acumular los pecados. Y el próximo año otro sacrificio para volver, hermano, a cubrir los pecados. Entonces dice el salmista, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, mire, pues, con minúscula, es el espíritu del hombre, el espíritu que Dios puso en el hombre, no es el Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo está con mayúscula, es una persona. Aquí estamos hablando con minúscula, es el depósito que Dios puso en usted para poner allí el Espíritu Santo. El hombre sin Cristo solo es cuerpo y alma. Cuando recibe a Cristo, Dios le habilita, le pone espíritu, para que en ese espíritu venga a tabernaculizar el Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por eso es importante, mire pues hermano, que nosotros todas las cosas las hagamos sin murmurar, sin contender. Porque Dios, hermano, conoce lo más íntimo de los pensamientos del hombre. Y si yo estoy ocultando en algún rincón de mi alma, hermano, estoy ocultando murmuración y contienda, estoy consintiendo en mí un espíritu engañador. Por eso dice, dichoso el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Me gusta la Biblia textual, porque fíjese hermano que esta versión Biblia textual es de verso 2. Dice así, mire pues, cuán bienaventurado, cuán dichoso, cuán feliz, cuán visitado por Dios es el hombre a quien Yahweh no le imputa iniquidad. Y esa palabra imputar, hermano, es una palabra que se emplea en el lenguaje jurídico. Dice que esa imputar, oiga pues, quiere decir atribuirle a alguien un acto o un hecho punible, un hecho reprobable. Es, por eso, mire hermano, es que mire, hay textos en la escritura que son tan impresionantes, ¿verdad? Porque cuántas veces habremos leído eso y nosotros no le ponemos mucha atención. A mí me impresionó ese texto. Dice, todo lo que hagamos, sea en el orden de lo secular o en el orden espiritual, tenemos que hacerlo, hermano. Todo lo que hagamos en el orden secular o en el orden espiritual, tenemos que hacerlo sin murmurar, sin quejarnos. Todo lo que hagamos, hagámoslo sin murmuraciones y sin contiendas, porque entonces vamos a ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, en medio de una generación perversa, en medio, hermano, de un mundo que tremendo. Dice que dichoso el hombre a quien Yahweh no imputa eso. Dios, mire pues, esos personajes que vimos en Lucas capítulo 5:1, dice, ambos eran justos e irreprensibles en los mandamientos y en las ordenanzas. O sea, el que no les imputaba nada era Dios. Era Dios, porque mire pues hermano, usted no se preocupe por lo que la gente diga de usted. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, se me perdió el verso. Tal vez me ayudan a buscar un verso, hermanos. Dice, teniendo conciencia que la gente va a murmurar de nosotros. La gente va a murmurar, hermano. Para que lo que murmuran de vosotros
como de malhechores. ¿O será segunda de Pedro? No, no es segunda de Pedro. Ahí se lo debo, hermano. Ahorita me lo van a encontrar. Dice, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Busque la palabra malhechor. Ahorita lo vamos a encontrar. Ahorita lo vamos a encontrar. Porque mire pues, hermano. Mire pues, hermano. En 2 de Timoteo capítulo 2:15. Para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. En segunda de Pedro 4:15. ¿Ah? En primera de Pedro 4:15. Ah, veamos. Ay. 4:15. Sí, yo creo que sí. Déjeme ver, es que yo estoy viendo la BTX, por eso me hago bolas. Permítame, hermano. Segunda de Pedro, primera de Pedro, 4:15. Este debe ser el texto. Es que como la versión, hermano, es diferente, entonces Mire, pues, mire lo que dice. Porque yo le estaba diciendo, hermano, que Lucas 1:5, Zacarías y Elisa eran irreprensibles delante de Dios, porque vivían la palabra. Ese es un esfuerzo suyo y mío. Por eso, hermano, estamos aprendiendo que tenemos nosotros, hermano, que hacer las cosas sin murmurar y sin contender, para ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación perversa, para que Dios nos mire a nosotros inimputables. Es decir, que no se nos atribuya por parte de Dios ningún hecho punible. Mire pues, dice 1 Pedro 4. Leamos del verso 2. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No nos sorprendamos, hermano. Mire pues, no nos sorprendamos de esta situación que está pasando en el mundo. Si eso, decía el pastor aquí en Chimaltenango, son acontecimientos de orden escatológico que ya estaban programados. Nosotros ya sabíamos, hermano, que si no nos tocaba a nosotros, mire pues, no le tocó a la generación anterior. Y si no nos hubiera tocado a nosotros, le hubiera tocado a nuestros hijos, que ahorita tienen 18, 20, 30 años. Pero nos tocó a nosotros. Entonces, no nos sorprendamos del fuego de prueba que estamos pasando. Como que qué raro esto, y qué será, que por qué a mí. No nos sorprendamos. Miren el verso 3. Sino gócense, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mire pues, para que también en la revelación de su gloria os os gocéis con gran alegría. Mire el verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Allá en el Salmo 32 se está hablando de las bienaventuranzas de aquellos que Dios no les ve, los ve íntegros, los ve justos. Usted y yo hoy, hermano, somos vistos íntegros y justos por parte de Dios, porque lo que ve en nosotros, hermano, es la aplicación de dos cosas. Uno, la fe en lo que Cristo hizo. Por eso dice, habiendo sido declarados justos por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora mire, pues, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. La llenura es otra cosa, pero el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, mire pues, de parte de ellos, de parte de la gente que nos rodea, Él es blasfemado, pero es glorificado por nosotros. Ahora mire el verso 15, pues, es una exhortación a los hermanos. Mire pues, mire lo que le está diciendo el apóstol Pedro a los hermanos. Mire pues, dice,
Así que ninguno padezca como homicida. Por eso le decía yo allá, mire pues hermano, David vivió un paréntesis de gracia. David debió haber padecido la muerte por el homicidio de Urías Eteo, por el adulterio que cometió con Betsabé, la mujer de aquel. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor. Y esta parte de abajo, mire hermanos, que son cosas tan... Porque mire, pues, nadie quiere ser homicida, nadie quiere ser ladrón, nadie quiere ser malhechor. Malhechor es el que hace las cosas mal hechas. No pensemos que malhechor es el que se pone un antifaz y sale a... o mascarilla, ¿verdad? Que ahora está más fácil. Pero malhechor es el que sale a asaltar. Malhechor es el que hace las cosas mal. Nosotros, hermano, podemos, aquí donde estoy sentadito ahí en su casa, aquí donde estoy yo sentadito, ser un malhechor. ¿Por qué? Porque dice la palabra, todo aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. O sea, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está haciendo lo malo, se está constituyendo en un malhechor. Dice, nadie de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea que, mire pues hermano, se lo voy a decir así bien ilustrativo y bien chapín, en palabras de patojo de la calle. No seamos chutes. Fíjese que dije no seamos chutes, no seamos metiches, no nos estemos entrometiendo en la vida del hermano, en la vida del vecino. Cada quien va a dar, si son hijos de Dios, ¿verdad? Cada quien va a dar cuenta a Dios de sus hechos. No querramos nosotros corregirle la vida a la gente. Mire, pues, si la gente no permite, pero ni que el Espíritu de Dios la redarguya, ¿cómo nos van a hacer caso a nosotros dando consejos almáticos o emocionales? El consejo que usted debe dar, cuando se lo pidan, hermano, tiene que tener un sustento escritural. Repito esto que dije, el consejo que usted tiene que dar, cuando se lo pidan, cuando se lo soliciten, es un consejo de orden escritural, basado en la palabra. No consejos, hermano, sentimentales o emocionales o melancólicos, ¿verdad? Entonces, no nos estemos metiendo, hermano. Mire, son detallitos, porque si usted se está metiendo en la vida de la gente, ya es imputable de un hecho, de un delito. Sigamos leyendo. Pero, oiga, pues, el verso 16. Pero si alguno padece como hijo de Dios, no se avergüence, dele gloria a Dios, porque es tiempo, verso 17, de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces, nosotros, como el alma es perversa y engañosa, creemos que nosotros estamos obedeciendo a Dios, ¿verdad? Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen? Entonces, nuestra alma es perversa, hermano. Nuestra alma es perversa. Nuestra alma cree que está en el bando de los buenos, aunque sea murmuradora y contenciosa, aunque sea entrometida. Bueno, vayamos, hermano, a Primera de Pedro, capítulo 3. Mire, pues, Primera de Pedro 3, verso 16. El propósito de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14, que dice, haced todo sin murmurar y sin contender, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, también tiene un propósito. 3:16 de 1 de Pedro, para que tengamos buena conciencia. Dice, y si la conciencia, mire, todos tenemos conciencia. Y en 1 de Juan dice, y si la conciencia no nos redarguye, tampoco Dios nos va a redarguir. Dice, teniendo buena conciencia, oiga pues, para que en lo que murmuran de vosotros
como de malhechores. Entonces, esto es lo que le quería decir, hermano. Mire, pues, no se preocupe por lo que digan de usted. Y peor si el que está diciendo cosas de usted es un hermano chuto, un hermano metiche. No se preocupe. Usted tiene que tener buena conciencia, porque usted está, hermano, en el esfuerzo de lavar sus vestiduras. ¿Cómo se lavan las vestiduras? Haciendo las cosas sin murmurar y sin contender. Entonces va a ser inimputable. No va a haber acusación ni señalamiento de parte de Dios. No te va a redarguir el espíritu, porque Zacarías y Elizabeth se estaban esforzando en conducirse, es decir, en que su forma de vida y su conducta fuera intachable. Hermano, intachable es que no tiene tacha. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados. Oiga este texto, hermano. Dice, los que calumnian vuestra buena conducta. Mire, hermano, esto que estamos hablando aquí es 5:48 de Mateo. Sean pues ustedes perfectos. Dios no calumnia a nadie. Dios no murmura. Dios no es un Dios contencioso. Cristo no fue ni murmurador, ni contencioso, ni metiche. Cuando le pedían auxilio, hermano, estaba pronto a auxiliar. El problema nuestro, hermano, es que la sobrecarga de la herencia es tan tremenda que nosotros a veces nos estamos ahogando. Pedro le falló la fe, se empezó a hundir y extendió la mano y dijo, Señor, sálvame que perezco. Hay gente que se está hundiendo en las circunstancias, hermano, y es incapaz de buscar auxilio y de pedir ayuda. Y cuando siente ya fracasó el matrimonio, ya fracasó el negocio, ya fracasó la salud, hermano, porque esa carga que tenemos, le voy a contar al pastor y el pastor va a saber a quién le va a contar, pero se lo va a poner en el grupo. A mí qué me importa que ponga en el grupo que estoy enfermo, yo lo que quiero es ser sano. Amén. Hermano, ya despojémonos de esa herencia, nos está bloqueando la llenura del Espíritu de Dios. Despojémonos del pecado y de todo peso que nos agobia y corramos con mansedumbre, hermano, es esta carrera. Tenemos que discernir el tiempo. Estamos viviendo, hermano, al borde de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y hay gente que se congregó y se va a alejar avergonzada porque no depuso la murmuración, porque no depuso la contienda, porque no depuso el chisme, porque no depuso estarse entrometiendo en lo ajeno, porque no depuso el orgullo, la soberbia. Amén. Verso 17 de Primera de Pedro. Gracias a mi esposa que me alcanzó el verso, o a la hermana que nos lo mandó. Es que la versión, hermano, a veces me extravía. Dos hermanos me mandaron el texto. Gracias, hermanos. La versión a veces, como no dice igual, y aquí tengo una RB60 y aquí la textual. Mira el verso 17. Porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pero el alma es tremenda, hermano. El alma vive feliz, feliz en sus razonamientos, en su orgullo, en sus posturas. Así que esta tarde, hermano, yo le dejo estos textos. Mire, pues, yo le siembro la palabra, yo le siembro los textos. Es su responsabilidad que usted los escudriñe, que usted los medite. ¿Cuántos minutos tendremos todavía? ¿Cuántos minutos tendremos todavía? ¿Tenemos algunos minutos? Bueno, solo le quiero compartir un par de cosas más. Pues tengo 6 minutos más. Tengo 6 minutos más. Vamos otra vez con Timoteo. Vamos otra vez con Timoteo. Mire, pues, yo le sembré algo. Yo le sembré algo. Le decía que hagamos las cosas
Porque mire pues hermano, todo lo que venimos buscando aquí es con tal de que nosotros en medio de esta tiniebla que estamos viviendo resplandezcamos. Pero recuérdense que los que van a resplandecer en medio de la tiniebla son los de 12:3 de Daniel, los entendidos. Ahí en ese grupo 12:3 de Daniel hay entendidos y los que instruyen. Yo puedo ser instructor y no entender. Yo puedo ser instructor y no entender. El apóstol Pablo lo entendió. Dijo, no va a ser que yo, habiendo sido heraldo, habiendo sido instructor, habiendo sido maestro, resulte que estoy en la cola porque no entendí que habían conductas, hermano, que yo tenía que deponer. Y si está en riesgo de ser descartado un instructor, por eso Jesucristo les dijo, mire, pues hermano, les dijo, ustedes no deseen que la gente le diga rabí, que le diga maestro. Y dice, y no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que van a recibir mayor condenación. Yo creo que está mejor es ser solamente entendido. Pero para ser entendido me tengo que despojar de una serie de cosas. Mire, pues, primera de Timoteo. Yo ya le di la instrucción. Ya le dije que tenemos que, perdón hermano, es segundo de Timoteo. Mire, pues, ya le dije que tenemos que hacer las cosas sin murmurar y sin contender. Mire, pues, mire las ordenanzas. Recuérdese que eran justos. ¿Cómo se llamaban? Zacarías y Elizabeth. Eran justos, eran irreprensibles en lo que eran los mandamientos y las ordenanzas. Ahora mire las ordenanzas nuestras. Pablo le escribe a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 1. Y este es un mandamiento. Le dice, retén. Retén. Esa palabra retén en el griego se dice ejo y se pronuncia, se escribe ejo en el griego. Retén se escribe ejo y se pronuncia echo, pero se escribe ejo y se pronuncia echo. Quiere decir tomar algo como una posesión. Quiere decir guardar. Y también está hablando de una especie de vestidura. Dice, tener algo puesto. Tener algo puesto. Entonces, mire, pues, Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Yo le digo esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, porque usted no lo oyó de Pablo, tal vez lo leyó un montón de... mire, hermano, yo le garantizo que entre nosotros hay quienes jamás en su vida habían leído ese texto. Entonces, Timoteo lo escuchó de Pablo, pero usted lo está escuchando de mí, que porque a Dios le dio la gana. Yo no me explico por qué, soy su instructor. Entonces, retenga, hermano. Me voy a meter yo al canasto. Retengamos la forma de las sanas doctrinas, de las sanas palabras que están oyendo. ¿Qué es lo que tenemos que retener? Hacer las cosas sin murmurar, sin contender, sin andarnos metiendo en chismes, dejando el orgullo, la soberbia, la altanería. Entonces, retengamos la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Ahora mire pues, hermano, ya no tengo tiempo. Solo le voy a leer el 2.1, 2 de Timoteo 2.1. Yo le dije, retén quiere decir tomar algo como que es posesión, ¿verdad? Agarrar algo como que es mío. O sea, la instrucción que yo oigo, tengo que tomarla para mí. Y dejar de murmurar, y dejar de contender, y dejar de andar metiendo lo que no me importa. Bueno, tomar como posesión, guardar, y quiere decir tener puesto. La instrucción es una vestidura. Mire, pues, el 2.1 y ahí terminamos. RB 60. Y todas las versiones que cotejé, Biblia de las Américas, Biblia textual, Biblia Jerusalén, tienen más o menos la misma interpretación. Mire lo que dice, pues. Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Se lo vuelvo a repetir. Usted lo está leyendo ahí. Probablemente esté en pantalla el texto. Tú pues, hijo mío. Mire pues,
Ya le dije que la Biblia Jerusalén, la Biblia de las Américas, la RB60, la Reina Valera actualizada, la Biblia en lenguaje sencillo, más o menos el sentido que le da es el mismo. Dice, allá le dijeron, retén pues la forma de las palabras que estás oyendo de mí. Ahora aquí le dice a Pailoteo, esfuérzate en retener, esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero mire, hermano, me impresionó esto, que el mismo texto, la Biblia Kadosh, o DA, como decimos nosotros, mire lo que dice Pablo. Oiga esto, hermano, préstele atención porque esto es importante. No sé si David no lo puso en la pantalla. Dice, entonces tú, el mismo texto, esfuérzate en la gracia. Mire lo que dice aquí. Entonces tú, hijo mío, revístete del poder que por la misericordia de Yahweh viene. Revístete del poder que por la misericordia de Yahweh viene del Mashiach Yeshua. Ahora mire pues, hermano, el Mashiach Yeshua les dijo a sus discípulos, esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces, mire pues, hermano, no sé si me voy a entender. La instrucción es una vestidura que da el Espíritu Santo. Por eso, hermano, es que esa palabra poder, que es la palabra dunamis, quiere decir, está hablando, hermano, de tener una capacidad que va más allá del puro esfuerzo humano. Una enseñanza, una predicación, hermano, puede ir en dos líneas. Ser una enseñanza de orden académico, de orden pedagógico, basada en la Escritura. Cualquier mente natural inteligente hace una asociación de textos, pero la palabra no va a causar mayor impacto, se llama logos, porque está saliendo de la interpretación de la mente natural. Cuando el Espíritu de Dios reviste de poder, la palabra que se instruye lleva una capacidad sobrenatural de impactar el alma y hacer, hermano, que haya, como le pasó a Zacarías y a Elizabeth, una forma de vida, una conducta, hermano, acorde al mandamiento. Por lo tanto, eran declarados justos y eran irreprensibles delante de Dios, aunque los hombres digan lo que digan. Por eso vimos, según de Timoteo, nos reunimos
Eso yo no lo encontré. Espérame. Cuando sonaba y sonaba no lo encontré. Los mensajes de...